Bueno, en esta sección vamos a hacer lo que es la parte de aceleración, ¿listo? Entonces, si tenemos un carro moviéndose en distintas posiciones, por ejemplo aquí pasa de la posición 1 a la posición 2, después puede retroceder, después de esa posición 3 se adelanta hasta la posición 4 y así hasta la posición 5. Entonces efectivamente tendrá unos tiempos para cada una de esas posiciones. Entonces, asimismo, ¿sí? Pues uno puede hacer la gráfica de posición versus tiempo, ¿listo? Y entonces encontramos que la gráfica de posición versus tiempo es esta, ¿listo? Entonces de aquí recordemos que la velocidad para entre puntos, ¿cierto? O la velocidad promedio, o la velocidad media o promedio, ¿a quién era igual? Si teníamos dos puntos, por ejemplo, que este fuese el punto A y este el punto B, entonces recordemos que nosotros calculábamos eso como la posición en B menos la posición en A, ¿cierto? O sea, la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo en B, ¿sí? Menos el tiempo en A. ¿Listo? Entonces, esa era la posición, ¿no? Entonces, técnicamente esta era una pendiente. Entonces, por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2, pues esa velocidad, ¿sí? Entre 1 y 2, esa velocidad era positiva, ¿cierto? Y entre 2 y 3 se podría decir que la velocidad era negativa, ¿listo? Entonces, aquí pongamos más bien un más. Entonces era positiva y aquí era negativa y así sucesivamente. ¿Por qué decíamos que era positiva? Porque la pendiente aquí es positiva, pero entre 2, ¿sí? Que este es el punto 2 y el punto 3, entre 2 y 3 la pendiente es negativa. ¿Listo? Entonces con estas características podemos analizar o sacar una nueva gráfica que es la de la velocidad versus tiempo. ¿Listo? Esto es tiempo en segundos. ¿Listo? Entonces, si tomamos en cuenta la inclinación de las pendientes, entonces podemos hallar este gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces, aquí tenemos o partimos del punto cero, ¿sí? Este es el punto cero o el origen, ¿listo? Acá. Entonces, este va a ser nuestro origen. En esta gráfica, el origen ya sabemos que es este, ¿no? Este es nuestro punto cero. ¿Listo? Entonces, aquí va a ser el punto cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es analizar cómo será la velocidad entre los diferentes puntos o los diferentes tiempos mejor. Entonces, entre el tiempo 0, t igual a 0 que vale 0 y t igual a 1, vemos que la velocidad, ¿sí? Podemos calcularla como, pues con la fórmula de ecuación promedio, ¿no? Recuerde. Entonces vemos aquí que la velocidad pues daría positiva porque la inclinación de esta recta es, o de este gráfico para, es una aproximación, es una recta, ¿listo? Entonces nosotros hacemos el cálculo de la velocidad en ese punto, entonces ahí decimos que va a tomar un valor positivo, ¿listo? Entonces podemos decir que esto es la velocidad entre 0 y 1, nos va a dar este valor de acá, ¿listo? Para ese tiempo. Entonces podemos trazar nuestra línea recta entre el tiempo 0 y 1, ¿listo? Ahora para el tiempo entre el tiempo t1 y t2 de acá, ¿sí? Entre el tiempo t1 y t2 acá, bueno, podemos decir que se empieza a inclinar un poco debido a que el carro, como va a empezar a frenar, ¿sí? Entonces podemos decir que la velocidad entre 0 y 1, hacemos un momento esto más alto, ya, ¿por qué no? Bueno, hagámoslo con azul. Entonces pongámoslo acá, entre 0 y 1, listo, y ese va a ser nuestro valor de la gráfica entre esos tiempos, entre ese tiempo, listo. Entonces ahora aquí como el carro va a empezar a frenar, ¿cierto? Entonces la velocidad disminuye, ¿cierto? Entonces entre el punto T1 y T2, ¿sí?
entonces va a tener otro valor de velocidad. Entonces, pues, o otra pendiente para esto. Entonces, entre ese punto y ese punto va a ser menor la velocidad. Entonces podemos llamarla entre el punto 1 y 2. Entonces, como toma un valor menor, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos poner en va a ser un valor menor que el anterior, ¿cierto? O sea, aquí es menor porque tiende a 0, ¿listo? Entonces, nuestra gráfica, ¿sí? Nuestra gráfica va a ser esto, en esos dos tiempos, ¿listo? Vamos a más recta. Listo, aquí entre estos dos tiempos. Entonces, esa va a ser nuestra gráfica o nuestra velocidad para B1 y B2, ¿listo? Y adicionalmente vamos haciendo la gráfica, ¿listo? Asimismo, aquí cuando ya llevamos del punto 2 al punto 3, nos damos cuenta que la pendiente es negativa. Entonces, si la pendiente es negativa, significa que la velocidad es negativa. Por lo tanto, entre 2 y 3, ¿sí? Podemos poner un valor por acá. Aquí son los negativos, ¿no? Este es el valor negativo de la velocidad, este es el valor positivo. Entonces, esta va a ser la velocidad entre 2 y 3. ¿Listo? Velocidad entre 2 y 3. Quiere decir que entre el tiempo 2 y 3, al graficar, nos puede dar una gráfica de esta forma. ¿Listo? Esa va a ser nuestra gráfica. Bueno, y aquí después vuelve y otra vez acelera, ¿sí? Después vuelve y cambia de velocidad, y entonces su posición entre 3 y 4, la velocidad ya vuelve a ser positiva, ¿listo? Entonces pero adquiere una pendiente mucho mayor que las anteriores. Entonces quiere decir que por acá sí podemos tener el valor de la velocidad entre quién, entre 3 y 4, ¿listo? La velocidad entre 3 y 4. Entonces eso nos dará aproximadamente, entonces unimos los puntos y nos dará un valor por acá, ¿listo? Y ya entre 4 y 5 vemos que la pendiente es menor que esta que es acá. Entonces quiere decir que va a tener un valor por aquí más o menos, ¿listo? Entonces velocidad entre 4 y 5, que va a ser esta de acá, esta de acá. Entonces podemos trazar, ¿sí? Ese punto va a ir más o menos por acá, ¿listo? Entonces aquí en este punto, entonces voy a trazar una raya de ese punto a ese punto, ¿listo? Entonces aquí tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿listo? Entonces a partir de la posición, ¿sí? De las diferentes posiciones, o cuando cambia drásticamente la posición, como en este caso, con respecto al tiempo, entonces podemos sacar diferentes velocidades, ¿sí? Del que del móvil que se está moviendo, del carro, ¿sí? O del cuerpo o del sistema, ¿listo? Entonces aquí tenemos un punto, otro punto, otro punto y otro punto y el último punto, ¿listo? Entonces de esta gráfica, pues, ¿qué podemos sacar? Podemos, como la velocidad está cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, de T1 a T2, la velocidad cambió, ¿listo? Porque valía B01 y pasó a B12. Entonces aquí tenemos una recta, ¿cierto? Aquí tenemos otra recta, va cambiando la velocidad, va cambiando la velocidad. Entonces ese cambio de la velocidad es lo que nosotros llamamos aceleración, ¿listo? Entonces la aceleración es el cambio de la velocidad. ¿Listo? Entonces, bajo este término podemos definir una aceleración promedio entre dos puntos, por ejemplo, entre el punto A y el punto B. ¿Listo? Este tiene un tiempo final, un tiempo inicial, y lo mismo, tiene una velocidad final, ¿cierto? Y una velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, como es técnicamente la aceleración, ¿qué sería? Sería la pendiente, ¿cierto? La pendiente. Entonces la aceleración también la podemos definir como la pendiente, ¿cierto?
de la recta, de la recta, de la gráfica, listo, de la gráfica velocidad versus tiempo, listo. Entonces, como recordemos una pendiente, entonces arriba va la variable independiente, que en este caso sería la velocidad. Entonces tendríamos que sería una velocidad final, ¿cierto? Menos una velocidad inicial, ¿cierto? Sobre la variable dependiente independiente, que sería ¿quién? El tiempo. Entonces variable independiente va a ser tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? Entonces, si queremos calcular entre dos puntos, simplemente tomamos los valores entre, por ejemplo, aquí entre A y B, para calcular esa aceleración. Entonces, asimismo, la aceleración puede ser positiva o negativa. ¿Listo? Entonces, puede ser la aceleración. ¿Listo? Entonces, dependiendo la ecuación de la recta, puede ser positiva, listo, positiva, listo. Entonces, ¿qué significa? Que la pendiente o negativa, listo. Entonces, eso depende de qué, depende de la inclinación de la recta que tengamos en la gráfica de velocidad versus tiempo. Por ejemplo, aquí la velocidad sería constante. Para este caso, como la inclinación es negativa, entonces quiere decir que la aceleración es negativa. Aquí también es negativa, aquí vuelve a ser positiva y aquí es negativa. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de calcular la aceleración media. ¿Listo? Por otra parte, también tenemos la aceleración instantánea, ¿sí? Entonces, la aceleración instantánea, tenemos dos puntos, un punto A, un punto B, y tenemos un delta de t. Para este caso, aquí es delta de t. Entonces, pero recordemos ¿qué es la aceleración instantánea? Si yo quiero calcular la aceleración en un punto en específico, entonces similar a lo que se hace en velocidad, ¿listo? Entonces lo que hacemos es ir disminuyendo, digamos, si quiero calcular la aceleración en el punto A, entonces se disminuye esa pendiente, entonces puedo tomar otro punto, ¿no? Y puedo sacar la pendiente, ¿cierto? O la aceleración entre esos dos puntos. Pero puedo ir corriéndolo, ¿cierto? Puedo ir corriendo ese punto. Entonces tomo otro punto más cerca, ¿sí? Y puedo calcular la velocidad media entre esos dos puntos. Y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué está pasando con el delta de t? Pues el delta de t, aquí para el primer caso, entre A y B, este es el delta de t. Pero ya para este punto, digamos entre el punto 1 y el punto A, el delta de t empezó a disminuir, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el delta de t ya iría desde acá, ¿cierto? Desde acá, que es donde baja el punto 1, hasta acá. ¿Listo? Ese sería nuestro delta de t. Sin embargo, si ya lo tomo entre el punto A y el punto, llamémoslo 2, ¿cierto? Entonces el delta de t, ¿sí? Si baja hasta acá, entonces este será del punto 2, irá desde acá, entonces delta de t irá desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces aquí, ¿qué significa? Que delta de t pues va a tender a 0, ¿listo? Entonces quiere decir que podemos definir la velocidad instantánea, que es la que se calcula, acuérdese que es en un punto en específico, la velocidad instantánea, un punto específico, ¿listo? En comparación de la velocidad media, ¿sí? Específico, que es entre dos puntos. Aquí solo es entre un punto. Entonces podemos decir que esto va a ser el ¿qué?
el límite, ¿sí? Cuando delta t tiende a ¿dónde? Tiende a cero porque se va haciendo más pequeño, ¿sí? Si yo quiero calcular la aceleración sobre a. ¿De quién? De la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, que esto es lo mismo que decir un delta b, ¿cierto? O, perdón, esto es lo mismo que decir el límite, ¿listo? O sea, la aceleración instantánea, es lo mismo que decir que el límite cuando delta de t tiende a cero ¿de quién? Del cambio en la velocidad o delta de b con respecto al cambio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí delta de t tiende a cero, ¿listo? O en términos generales podemos decir que la aceleración instantánea, ¿sí? Como esto es un límite de una razón de cambio, entonces decimos que es la derivada, ¿sí? De la velocidad con respecto al tiempo, ¿listo? Entonces derivada de velocidad con respecto al tiempo, ¿listo? Entonces, asimismo, ¿sí? Asimismo, podemos hallar la aceleración instantánea en términos de tiempo, de posición, perdón. Entonces, aceleración en términos de la posición. Listo. Entonces, aceleración instantánea, estamos hablando aquí, ¿no? Esta es aceleración instantánea. Bueno. Entonces, esa aceleración instantánea, recordemos que la velocidad se puede escribir como la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero si nosotros aquí en esta ecuación reemplazamos esta b en términos de la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces ¿qué nos va a quedar? Que la aceleración instantánea, ¿cierto? Esta era la velocidad instantánea, va a ser igual ¿a quién? A la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, pero la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿listo? Entonces podemos decir que la aceleración instantánea es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿listo? Con respecto al tiempo, ¿listo? Entonces quiere decir que si me dan una función, de posición, lo que hago es derivar dos veces para hallar la aceleración en un punto dado, ¿listo? Entonces, claro, nosotros podemos escribir la posición, la aceleración en términos de la posición, teniendo en cuenta todos estos cambios, ¿listo? Entonces, con esto concluimos lo que es la parte de la aceleración, tanto aceleración media, recuerde que es esta, ¿listo? Que esta va entre dos puntos, ¿listo? Y la aceleración instantánea, que es en un punto en específico, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el punto A, o en el punto 2, o en el punto B, ¿listo? Entonces, con esto dejamos esta sección.